El tema que vamos a estar estudiando el día de hoy es: conocerán todos que sois mis discípulos. Estamos viendo el libro de Juan y ahora estamos terminando el capítulo 13. Vamos a comenzar a leer el versículo 21. El versículo 21 dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. Cuando el Señor dice estas palabras, uno de vosotros me va a entregar, no lo dice a la ligera, no lo dice por decirlo, no lo dice porque se le salió solamente con gozo, no lo dice de esa manera. Cuando el Señor Jesús dice: uno de vosotros me va a entregar, lo dice con dolor en el corazón, lo dice con mucha tristeza, lo dice porque el Señor sabe que esta es la última noche que va a pasar en la tierra, en este mundo vivo, porque después de esta noche lo único que le espera es la muerte. Así que cuando el Señor Jesús dice de cierto, dice en verdad les digo, con todo el dolor de su corazón, con todo el dolor de su vida, de su alma, dice: uno de ustedes me va a entregar. Yo no sé si se han puesto ustedes a meditar en estas palabras del Señor Jesús, pero cuando los discípulos escucharon estas palabras del Señor Jesús, ellos como que se admiraban, como que dudaban, como que, noten lo que dice el versículo 12, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ninguno de ellos dijo: yo sé quién, yo sé que Judas es el que ama mucho el dinero, yo sé que Judas es el que probablemente va a traicionar. Nadie decía nada, porque para todos ellos eran iguales. Porque Jesús los amaba de la misma forma. Porque ninguno era superior, mayor que el otro. Es cierto, Jesús amaba a tres más, pero nadie se imaginaba de que Judas era el que le iba a entregar. De tal manera, dice el versículo 12, que todos dudaban de quién sería el traidor, de quién sería el que le entregaría. Versículo 23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Cuando estaba leyendo estas palabras, yo me imaginé así como cuando, por ejemplo, entre hermanos, yo creo que gemelas, esto ellas lo saben muy bien, pero simplemente con señas, una puede saber lo que está diciendo la otra. Es como, por ejemplo, cuando Esaú y yo, algo está pasando y nada más le digo así, y él como que ya sabe lo que estoy hablando. Algo así pasó entre Pedro y Juan, cuando probablemente le cerró un ojo y le dijo: oye, pregúntale, ¿de quién es? ¿De quién se trata? ¿Quién es el que va a entregar? Pregúntale. Como que a señas, como que a susurros, de tal manera de que nadie más se da cuenta lo que Pedro y Juan están señalando, están pensando, están diciendo. Nadie más, solo ellos dos. Dice después en el versículo 25: él entonces, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, otra vez, estamos hablando algo así como que todo a escondidas, todo a susurros, ¿me entienden? Y dice Juan al Señor Jesús, le pregunta: Señor, y es como, si ustedes notan, están muy cerca, de tal manera que probablemente están hablando y nadie más está escuchando, porque es casi al oído. ¿Quién es? Y el Señor Jesús le contesta, otra vez, susurrando, en silencio, a escondidas, le dice: a quien yo diera el pan, ese es.
a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Ahora, no sé cuántos de ustedes saben, pero el dar el pan mojado, o sea, como que yo tengo un pan y tengo lo que sea, ¿no? Café, chocolate, champurrado, no sé, y como que lo pedaza, moja el pan. Yo no sé cuántos de ustedes sabían esto, pero moja el pan y le dan la boca. ¿Me entienden? El Señor Jesús haciendo eso con Judas. Con Judas. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, en aquel tiempo, el dar el pan mojado a alguien significaba un acto de honor. Lo estaba honrando. Lo estaba considerando como una persona muy importante para él. Lo estaba considerando como un muy buen amigo. Así que cuando el Señor Jesús hace eso, Juan probablemente se está dando cuenta en ese momento de que, oh, él es el traidor. Pero en realidad no están pensando eso. En realidad están viendo el acto de cómo Jesús está amando mucho a Judas, de tal manera que lo está tratando de tal manera. Y mojando el pan, dice la palabra de Dios en el versículo 26, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, noten, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. La frase Satanás entró en él no es una palabra, no es un acto místico. No es como que un polvo, un viento se levantó y entró dentro de él y fue endemoniado. No, no. Cuando dice Satanás entró en él, es porque en realidad Judas ya había estado siendo tentado, ya había planificado todo, estaba esperando solamente el momento para entregar al Señor Jesús. Y cuando Judas escucha las palabras del Señor Jesús, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, Judas no se arrepintió. Imagínense el acto que acaba de hacer el Señor Jesús. Le da el pan mojado a él. Un acto de amistad, de honra, de superioridad, de amor. Y después le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Yo no sé qué pensó Judas, pero yo ahí quisiera caer rendido a los pies del Señor Jesús. Abrazarlo y decirle, mi amigo Jesús, mi Salvador, el Hijo de Dios, perdóname. Pero dice la palabra de Dios que, aparte de que Judas se levanta, versículo 28, ninguno de los que estaban a la mesa entendió de que le dijo esto, o por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Cuando el Señor Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, debió arrepentirse, pero ¿saben lo que hace él? Está sentado a la mesa y es como que arrima todo, se levanta y se va. ¿Saben qué va a hacer? Lo va a vender, lo va a entregar, lo va a matar al Señor Jesús, al que le acaba de lavar sus pies, al que le acaba de, con ese acto de dar el pan mojado, al que le acaba de decir, amigo mío, te honro, te amo. Se levanta y lo va a vender. Obviamente tenemos que hablar sobre este asunto. Vamos a regresar en abril hablando un poco más de Judas, pero los próximos versículos es una enseñanza que el Señor Jesús solamente enseña a los 11, no a los 12, a los 11. Judas ya no está.
Judas ya no es parte de esta enseñanza. Así que el Señor Jesús les va a dar un mandamiento nuevo. Nota la frase. El Señor Jesús les va a dar un mandamiento nuevo. Ahora, ustedes pongan atención y me dicen, ¿qué de nuevo tiene este mandamiento? Nota el versículo 31. Dice así. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Yo no sé ustedes, pero a mi parecer, estos dos versículos es como un trabalenguas, donde la palabra glorificado, glorificará, gloria, se utilizan 5 veces. Y como ya habíamos dicho anteriormente, cuando una palabra se repite muchas veces en uno o dos, o en un pasaje, en uno o dos versículos o en un pasaje, esa palabra es muy importante. Así que como es importante, ahora ustedes van a contar las palabras glorificar o gloria y vean cuántos son. Y analicen qué es lo que está diciendo. Ok, lo voy a leer otra vez. Entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en el Hijo del Hombre. Si Dios es glorificado en Jesús, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. ¿Sí notaron? 5 veces. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? ¿Por qué tanto glorificar? Lo que pasa es que el Señor Jesús vino a la tierra solamente para glorificar en toda su vida al Padre. Amén. El hecho de que el Señor Jesús se humilló a lavar los pies de los apóstoles es para glorificar al Padre. El hecho de que Judas salió a traicionar, a matar al Señor Jesús por esa traición es para glorificar al Padre. La cruz del Calvario es para glorificar al Padre. El amor de Jesús es para glorificar al Padre. Y la única forma de cómo glorificar al Padre, a Dios, es haciendo lo que Jesús hizo. Solamente. Y nada más. Ahora, ¿cómo es que glorificamos al Padre? Nota lo que dice después. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos y está hablando de su muerte. Le está diciendo, yo voy a la cruz y ahorita, por lo menos por ahora, ustedes no pueden ir. 34. Ahora sí, piensen, ¿qué de nuevo tiene este mandamiento? Porque noten lo que dice el 34. Un mandamiento nuevo os doy. Este es el mandamiento nuevo, ¿ok? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué de nuevo tiene este mandamiento? ¿No acaso nosotros podemos aprender en el libro de Levíticos capítulo 19, versículo 18, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿No acaso ese es el mismo mandamiento desde la antigüedad? Desde los días de Moisés, hace cientos de años atrás, que se le dio a los hombres, al pueblo de Israel, este mismo mandamiento. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Este era el mandamiento más antiguo. Ahora, ¿por qué el Señor está diciendo, este es un nuevo mandamiento? Por esta razón. Cuando el Señor Jesús dice, así como yo los he amado, así como yo he lavado sus pies, así como yo los amo yendo a la cruz, así como yo los amo al morir, dice, de esa misma manera,
ámense ustedes entre ustedes. O sea que lo nuevo es que, aunque el mandamiento estaba, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no había ningún ejemplo de nadie de cómo hacerlo. Y lo nuevo es que el Señor Jesús viene a poner el ejemplo. Y dice, de esta manera, ámense ustedes también. ¿Sí ven que es algo nuevo? Porque yo en toda mi vida me quedé pensando, ¿por qué aquí dice es un mandamiento nuevo? Pero hasta que comencé a ver y digo, oh, es el ejemplo que nunca habíamos tenido, pero que ahora tenemos. Eso sí es nuevo. Porque ahora realmente podemos seguir las pisadas del Señor Jesús. Y nota el versículo que nos va a ocupar unos minutos más. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En este acto, toda la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cuál es la forma de que toda la gente, todo el mundo va a conocer que eres discípulo de Jesús? ¿Cómo? De esta forma. Si tuviereis amor los unos con los otros. Si tienen amor entre ustedes, es la única forma de cómo el mundo va a saber que ustedes son cristianos verdaderamente. Pero si no tienen amor, nada va a pasar. Si notan, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no hablamos, no predicamos, ¿ok? Como que esperamos que la gente se dé cuenta que somos cristianos solamente porque salimos de la casa con corbata probablemente, con una Biblia probablemente, peinados, los miércoles a las 6, los domingos a las 12:30 más o menos. Salimos de la casa, nos metemos en el auto y llegamos al edificio donde se congrega la iglesia. Y pensamos, esperamos como que la gente se dé cuenta de que somos cristianos por esa forma. Solamente porque nunca les hablamos, porque nunca les decimos somos cristianos. Pero dice la palabra de Dios, no es la manera. La única manera de cómo la gente se va a dar cuenta de que ustedes son verdaderamente discípulos de Jesús es cuando tienen amor los unos con los otros. Punto. No hay otra forma. Ahora, tengo que decirle que a todos ustedes que cuando hablamos de este tipo de amor, no es el tipo de amor que la mayoría de las jovencitas, las mujeres, aún casadas, conocen. Ese sentimiento de mariposas por dentro, ese sentimiento de no puedo respirar sin ti, ese sentimiento de te extraño tanto que sin ti ya no puedo vivir. No es ese tipo de amor. Porque muchos consideran que ese tipo de amor puede ser un amor a una primera vista. Otros dicen, no, yo no creo el amor a primera vista. Yo creo que el amor se tiene que hacer crecer. Pero el tipo de amor que el Señor Jesús está hablando es un amor totalmente que tú tienes que decidir. Es un amor no que viene a primera vista, sino que tú tomas la decisión de amar a todos. Es un amor totalmente diferente. Es un amor que, como veíamos en el estudio, tú dices, no te lo mereces, pero aún así te amo.
No mereces que te sirva, pero aún así te sirvo. ¿Por qué? Porque sigo el amor, el ejemplo del Señor Jesús. Ahora, una de las cosas que hace el mundo es criticar el amor cristiano, el amor que nosotros tenemos, que decimos tener. El mundo critica mucho este tipo de amor. Y dice, no, ustedes se la pasan criticando, se la pasan juzgando a todo el mundo. Y quieren que la gente haga lo que ustedes quieren que hagan. Y quieren que piensen como ustedes piensan. Y quieren que actúen como ustedes actúan. Quieren que vivan como ustedes viven. Y como que nos juzgan, nos critican, porque hasta cierto punto tienen razón, los juzgamos. Pero cuando les hablamos la verdad, cuando les decimos, oye, estás mal, rectifícate, ponte a cuentas con Dios, no tomes, no te emborraches, no pelees, etcétera. Es amarlos. Decirles la verdad es evitar que cometan errores los cuales van a causarles daños a sus vidas, las vidas de sus familias y de todas las personas alrededor. No es un juicio injusto, es un juicio totalmente justo. Y otros dicen, no, ustedes los cristianos son muy hipócritas. Dicen que mucho amor, muy santitos, muy hipócritas. Es cierto, mi forma de amar, yo Artemio, mi forma de amar, nunca se va a comparar con la forma de amar del Señor Jesús. Pero quiero tratar. Quiero intentarlo. Y nunca le voy a llegar ni a los talones, pero aún así quiero intentarlo. Y quiero crecer más y más y más en ese tipo de amor, porque es mi decisión. Y probablemente nunca lo alcance, porque yo reconozco que soy un pecador. Sería más hipócrita si dijera yo que no soy pecador, pero soy pecador. Y dice Pablo, peor que todos ustedes. Quiero leer el libro de Efesios para mostrar el tipo de amor. Y con esta cita bíblica voy a terminar, ¿ok? Efesios capítulo 6. El tipo de amor que los cristianos deben tener. Después voy a regresar a Juan capítulo 13 para terminar de leer los versículos y así concluir. Pero dice así, este es el tipo de amor que la iglesia, que los cristianos deben tener. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Así que todos los hijos, los que son hijos, deben estar obedeciendo a sus padres si sus padres están obedeciendo a Dios. ¿Got it? Así que los padres tienen una gran responsabilidad. Tienen que estar obedeciendo a Dios. Porque dice en el Señor, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este versículo lo vamos a estar analizando un poco más este miércoles. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí van los padres. Ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación de Dios. ¿Sí ven las grandes responsabilidades que tenemos? Ese es el tipo de amor que los cristianos deben tener. Cuando los hijos obedecen a sus padres y los aman, cuando los padres aman a sus hijos y los guían de acuerdo a la voluntad de Dios. Noten lo que dice el versículo después. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad siempre de Dios.
¿Cómo conocerán que son verdaderamente discípulos de Jesús? Cuando tienen amor. El amor que Jesús tuvo para con sus discípulos y para con nosotros. Versículo 36 al 38. Le dijo a Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Noten, mi vida pondré por ti. Dice Pedro: Jesús, yo te puedo seguir. Si es necesario, yo doy la vida por ti. Pero nota lo que dice el Señor. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y vamos a continuarlo en abril, ¿ok? Pero quiero terminar diciendo esto. Los discípulos aún no estaban dispuestos a dar la vida por el Señor Jesús. Aún no estaban dispuestos a seguir a Jesús completamente. No lo estaban. ¿Saben por qué? Porque en el momento que prenden al Señor Jesús, todos salen corriendo. Todos. No están dispuestos a seguir a Jesús. Pero pasarán 40 días después de este suceso y cada uno de ellos estará dispuesto a morir por el Señor Jesús y mueren por causa del Señor Jesús. La pregunta es esta: ¿estás dispuesto a seguir al Señor Jesús el día de hoy? ¿O vas a esperar un tiempo más, como los apóstoles esperarían? Mira que no hay garantía de la vida, pero sí del hoy. Así que si estás dispuesto a seguir al Señor Jesús, hazlo. ¿Sabes cómo? Bautizándote para el perdón de tus pecados, poniéndote en las manos de Dios, y serás una nueva criatura.